Bienvenidos a Maracucho One on One, hoy en nuestro cuarto episodio. El día de hoy tenemos a Néstor Kiki Villalobos, un digno representante de la zulianidad en otras latitudes. Bienvenido, Kiki, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y gracias a ti por la invitación, como dicen, por convidarme, por hacerme parte de tu programa y de verdad que contento, ¿no? Por tener esta oportunidad de conversar con ustedes, ¿no? Y contar un poquito qué Claro que hacemos por sí. estos lares. Cuéntame, Néstor, ¿dónde te encuentras en este momento? Ahorita estoy en Suiza, tengo un par de días acá, voy a quedarme un tiempo acá, eh, pero tengo 4 años viviendo en Madrid, en España. ¿Y qué te llevó desde el Zulia a Madrid? Cuéntame. Oh, bueno, Madrid es una ciudad que me acogió porque me brindaron la oportunidad de estudiar. Me dieron una beca. A ver, yo soy director de cine. Me gradué en una escuela maravillosa, se llama el TAI. Por cierto, muy, muy reconocida a nivel de cine, ¿no? De ahí sale Casa de Papel, de ahí salen un montón de directores maravillosos, actores. Y yo en ese momento, yo estaba estudiando cine en el 2019 por allá, yo estaba estudiando cine en Colombia. Ya luego te contaré un poco el por qué no entro en este universo del mundo del cine, ¿no? Pero yo estudiaba en el 2019, estaba estudiando en Colombia, me estaba formando con una escuela en Bogotá y había un director de fotografía, yo estudiaba dirección de fotografía. Ya yo era director, pero yo quería aprender la dirección de fotografía porque yo quería entender el universo de las cámaras, ¿no? A profundidad y que al momento de cuando yo pudiese conversar yo como director y hablar con un director de fotografía, poder expresar de la manera correcta, ¿no? Técnicamente hablando y que él pudiera entender mis ideas. Y además que pues yo básicamente siempre vivía con una cámara en la mano, pero no sabía como que tenía que colocarles como que los puntitos a las i's, ¿no? O sea, no entendía el vocabulario correcto, o sea, era muy empírico, vamos a decirlo así. Y en el 2019 decido irme a Colombia a profesionalizarme y a estudiar cine de verdad. Ahí fue como amor y temblor con el cine. Y dije, no, esto es lo mío y esto es lo que yo quiero hacer. Y estudiando allí, conocí a un director de fotografía que estaba teniendo mucha fama, muy, muy cotizado en Colombia, y yo pues, era español, y donde salió este brother, o sea, y apareció a la escuela, y yo en ese tiempo, pues, a ver, sin expectativa de nada, me postulé como que, bueno, vamos a ver qué tal, pues, porque te piden una hoja de vida, un currículo para estudiar una maestría, ¿ok? Porque si no calificabas, podías estudiar la carrera, que son 4 años. Pero como yo estaba haciendo un diplomado, pues podía concursar en la maestría. Lo que nunca imaginé es que la escuela era pues, muy costosa y efectivamente cuando ellos vieron yo envié un reel, porque te piden un reel, ¿por qué quieres estudiar cine? Porque son 14 plazas al año. A nivel mundial ellos te dan solamente 14 plazas. Wow. Entonces ellos me envían una carta, ellos me envían una notificación donde me dicen que me aceptan como estudiante dentro de las 14 plazas, pero cuando veo el costo yo digo, no, esto es imposible. O sea, yo tengo una familia, o sea, en ese momento yo estaba casado, pues, y vivía pues, con mi ex esposa y con su hija, y vivíamos en Panamá, yo estaba estudiando en Colombia. Era imposible, las posibilidades económicas estaban bien crudas, estábamos pasando yo a nivel de negocio, a nivel de trabajo, pues tenía una productora en Panamá y estábamos pasando por un momento muy crítico. eh, y sin embargo, en medio de esa crisis que estaba viviendo en la compañía, pues yo me fui a estudiar a Colombia, ¿no? Porque sentía que quería buscar algo más grande, ¿no? Entonces, a pesar de las circunstancias, no dejaba de soñar, o sea, no dejaba de soñar. Y sin embargo, esta persona, me acuerdo que me llamó un agente para Latinoamérica y me dice, oye, brother, mira, chico, mira, vale la pena que estudies, tú no sabes la escuela, esta escuela ha hecho esto, esto, esto.
de verdad inténtalo. Entonces yo, no, pero es que yo no tengo las posibilidades económicas. Y luego sale la posibilidad de ellos me ofrecen una beca, que es una beca trabajo, la llaman Taiyo. Wow, Y es la universidad quien me propone y me cubre gran parte de la carrera y yo ahí sí vi luz y yo dije, wow, esto sí es una oportunidad. Y definitivamente la aproveché, que concursé en esa beca, me gané esa beca y eso fue en pandemia, perdón, eso fue en el 2020, 2020, enero, febrero de 2020. Yo estaba grilludo, ¿no? O sea, estaba demasiado grilludo porque me dieron esa carta. Yo comencé a estudiar en septiembre, cae la pandemia, ya yo había llegado a Panamá y bueno, imagínate, o sea, toda esa situación, este caos mundial, ¿no? Que pensé que la carrera no iba. Sin embargo, en septiembre yo no podía salir todavía del país porque se me había vencido la residencia y no me podían dar la visa de trabajo, la visa de estudiante. Entonces ellos quieren que fuera a Maracaibo, pero no habían aviones, no todo estaba cerrado. Era un caos total. Y yo recuerdo que yo iba todos los viernes a hablar con el consulado, a hablar con la gente del consulado. Y él daba risa porque la insistencia, ¿no? Yo sabía que la respuesta era no, pero el vigilante se reía porque yo iba todos los viernes y a mí no me importaba. Hasta que empezó a tener empatía conmigo y me empezó a dejar entrar y que la gente dijo, ve, te he vencido, ¿verdad? Bueno, dame acá esa copia, que si yo le voy a pasar esa copia a la cónsul y si la cónsul firma, tú te vas. Como que para que me dejéis tranquila, o sea. Y bueno, y fue maravilloso porque me dieron la visa de estudiante y logré, después, yo comencé clase en septiembre, era el único estudiante de los 14 que no estaba presencial, porque era un máster presencial, una maestría de un año, y ellos me dijeron, mira, si en diciembre no apareces, te vamos a tener que sacar. wow, Y bueno, entonces, pero yo llegué, ellos me dieron chance hasta el 8 de diciembre y yo llegué el 2 de diciembre a wow. Madrid. Y bueno, me uní al equipo, pero ya yo era el único estudiante, nunca habían visto clase a distancia, los profesores estaban confundidos porque ¿dónde está el número 14? O sea, está Néstor. No, profe, él está en la computadora. O sea, la escuela fue muy gentil conmigo porque pusieron una computadora y hacíamos videollamadas. Yo era el único estudiante que tenía. Ellos me dieron la oportunidad, ¿no? Y era que estoy muy agradecido. Y bueno, y yo me uní al grupo y ahí entré como en la parte práctica y fue una experiencia maravillosa porque el TAI y yo me permitía trabajar o sea, yo le hacía trabajos a los profesores. Yo grababa las clases de los profesores de las otras asignaturas o de los otros cursos y ahí estaban los directores, los papás de los helados. Entonces, claro, me empecé a topar con ellos y ellos vieron que yo tenía mucho interés en aprender y me llevaban a las películas, me llevaban a los proyectos, me llevaban como estudiante, me llevaban a observarme, y a veces yo no tenía posibilidades de trabajar y a veces como que por debajo de la mesa como que me ayudaban, ¿no? Me daban ciertas colaboraciones y ahí empecé a trabajar con cosas para plataformas, pues Netflix, Amazon Prime, Disney, o sea, y eran experiencias muy bonitas hasta que por fin, para hacértelo corto, pues me graduó y pasó un año porque no tenía papeles hasta que por fin pasó ese año de práctica. Yo hice las prácticas en la Academia de Cine de España, como decir los Oscar en Estados Unidos, yo la hice Wow. en la Academia de Cine de España. Caí como En el gato, ¿no? Yo siempre caía como el gato. qué molleja. Parado. Y parado, caía como el gato. Entonces, por supuesto, eso me brindaba posibilidades porque yo sentía dentro de mi ser que yo me estaba preparando para algo. Yo quería hacer películas, yo quería contar historias, ¿no? Yo vengo del universo de la música y el arte para mí, yo tenía un profesor que hoy precisamente estaba en una reunión y esto lo estaba recordando porque él me decía, Néstor, tú, decía, no, que yo voy a ser cantante y lo mío es la tarima. Él me decía, no, papá, lo tuyo está detrás, lo tuyo está detrás, o sea, tú, yo te veo detrás, ¿no? Y él no se peló, pues, no se peló porque al final el ego, ¿no? De ese cantante, la tarima, o sea, eso se fue quebrando hasta que llegó un punto donde entendí que me veía más bonito detrás, porque detrás había un lugar que me estaba esperando donde yo vi las posibilidades de poder proyectar cosas que estaban dentro de mí. Entonces, el contar historias, por ejemplo, ¿no? Contar historias, pero eso se unió, el contar historia o la herramienta del arte, la música, la composición, yo soy compositor, productor musical, el arte del cine, ¿no? Estudiarlo a profundidad, ya tengo ya más de 5 o 6 años estudiando, sigo estudiando constantemente, de hecho me llevo mis libros para todos lados, o sea, es como la medicina, ¿no? Es constante. Y es bonito porque
había un elemento que, que le daba sentido a las herramientas y era el elemento de contar algo de valor. Era el elemento de contar algo, este, donde, por ejemplo, la espiritualidad, donde las cosas con contenido, pues cobraban sentido. Entonces yo, desde hace muchos años, tenía una inquietud con una amiga socia, que ahorita es mi socia y mi escritora, es mi guionista. Emprendimos un camino donde nosotros poco a poco nos fuimos dando cuenta de que había muchas cosas que contar, porque entendemos que el mundo pues carece, pues estamos adormecidos, ¿no? Y hoy en día existe como ese despertar, la espiritualidad cada vez se siente más, la gente a medida que pasa el tiempo, así como ocurren cosas que parecen insólitas también, hay muchas personas que están despertando y hay un despertar de conciencia muy bonito. Y, y nosotros entendimos que esta herramienta y esta preparación era para eso y por eso habían unas máximas que yo tenía. Por ejemplo, yo trabajaba en Panamá, pero yo le decía a mis socios en Panamá, yo le decía, yo me voy a ir a España a especializarme, pero yo siento en mi corazón que yo quiero hacer cine para Latinoamérica. Yo decía, yo no voy a ir a Chivo Pacoro. O sea, en España están los papás de los helados. Y de hecho, a mí me dicen, oye, pero ¿por qué no haces? Y ahorita estamos pensando un proyecto para hacerlo ahí en el País Vasco, en Madrid. Seguro van a salir cosas, segurísimo. Ahorita yo rodé una película, hice dirección de fotografía, una película de un amigo en Madrid, pero mis pero las películas que forman parte de mi proyecto y el de Rebeca y el mío, de mi socia, lo tenemos súper claro y nos preparamos para hacer cine en Latinoamérica. Y comenzamos a ese sueño hace un par de años. Eh, yo tenía un amigo que era mi mejor amigo, era como un mentor para mí. Él murió en el 2022, quizás, a ver, sí, como el 2022, 2023, 2022, perdón. Y con él estábamos empezando a gestar un proyecto de hacer una película donde el contenido pues tuviera estos elementos, ¿no? Él muere y se queda, éramos tres y se queda Rebequita y yo pues en medio de mi tristeza yo me fui a Venezuela a sacarme el pasaporte y al mismo tiempo fui a rodar unas cosas en Venezuela. Yo trabajaba en ese tiempo con Vanessa Senior, así él escribía y le producía a ella. Y yo recuerdo que yo estaba tan cansado que yo fui a hacer un proyecto grande por allá y estaba tan cansado que mi socio me dice, pero si ya estás aquí, ¿por qué no aprovechamos y agarramos el corto, la idea que teníamos con Jesús y gestamos algo? Y ahí nace Querer o Morir, que es la película que rodamos, que acabamos de rodar, pero comenzó como un corto, que ya Rebeca, mi socia, lo tenía. Se llama Creer o Morir. Creer o Morir, sí. En ese momento no tenía nombre como tal, pero era la historia de un niño, pues, que lo cría su abuela, un niño de 8 años que lo cría su abuela porque su madre lo abandona. Hasta ahí lo entendíamos, ¿no? Él vendía arepas con su abuela, ellos se alimentaban con la Con lo venta que de la él arepa. vendía. Sí, sí, sí. Y muere su abuela y a su madre le toca regresar, ¿no? A buscarlo, pero hasta ahí lo teníamos y claro, con mi relación y con mi vida en España, yo le planteo a mi socia de que, ya va, pero esta película tiene que ser una película venezolana española, ¿no? Porque ya yo estaba muy adentro digamos, de, de lo que era el trabajo del cine en España, ¿no? Y ya yo estaba trabajando haciendo cine. O sea, ya estaba trabajando con grandes producciones. O sea, me recuerdo que hasta que por fin me dieron mis papeles y entré a mi primera peli. Mira, una vez me llamaron para cubrir el juego de yo soy amante del fútbol y soy madrilista, o sea, yo soy merenguero, o sea, Real Madrid. Y me llamaron para cubrir toda la Champions como camarógrafo y me quería morir porque no pude porque no tenía los papeles como tal. Y me llamaban para varias producciones, Montecristo, Entrevías, al final pude trabajar un poquito en la cuarta temporada de Entrevías, producciones de Netflix importantísimas y hasta que por fin me dieron mis papeles, apenas me dieron mis papeles, uno de mis profesores, que es un gran mentor para mí, un gran director de fotografía, Jesús Haro, me dio la oportunidad de colarme en una película muy buena, que se llama Matusalén, y ahí comencé a hacer películas, a trabajar dentro de los equipos, y ahí empecé a hacer relaciones con las productoras,
y era bonito porque ellos mismos decían, mira, miren este chamo, ¿no? Este venezolano no, pila porque nos va a dar trabajo a todos. Entonces, claro, eso era real. O sea, Era real. era real porque yo me sentía ahí y yo estaba muy claro qué hacía yo ahí. Mira, quizás mis puestos no eran los más importantes, pero yo conversaba con el que manejaba el camión, con el agente de vestuario, con el director de arte. El departamento de cámara, quizás de pronto nosotros los directores de fotografía o los directores siempre tenemos esa cuestión, ese ego, ¿no? Y a veces, o sea, somos los directores, no sé qué más, pero resulta que hay detrás un equipo, eh, está vestuario, están los demás departamentos que son tan importantes como tú. Y, y yo me paseaba por todo eso, ¿no? Y hice muchas amistades, pero lo hacía con una intención. Y la intención era que yo estaba armando un equipo, sin querer queriendo estaba armando, o sea, así como que con la cara, o sea, con la cara que me ayuda así con tics, pero iba armando el equipo, ¿no? Y bueno, y cuando yo le hablo a mi socio, le digo, bueno, vamos a hacer una película venezolana española. Y cuando hicimos el teaser, el corto, el tráiler, el pequeño video, no sé, que el que lograste ver, de Querer o Morir, que Rebeca me dice, mira, ya que estás aquí en Venezuela, ¿por qué no hacemos algo? Y yo, mami, pero es que yo no tengo equipo, no tengo cámara, no tengo nadie. Y además, estoy acostumbrado a trabajar con, no sé, 100 personas, 100, y no, o sea, no sé cómo hacer, estoy solo. Y aquí nadie sabe decir, no, pero no importa, papi, vamos a darle, ¿qué tal? Y yo me atreví y lo hicimos y empezamos a hacer casting. Ahí yo conozco a Malvito, ahí conozco a la maltratadora, mi querida, mi bellísima Isabel. Ahí conozco a Artur Pialito, estos tres niños especiales. Buscamos una abuelita por allá que la señora, pues, con 92 años, la señora se montó y todo eso empezó a crearse. Y cuando vinimos a ver, hicimos una pieza hermosísima que cada vez que yo la mostraba, yo veía que la gente, wow, impactábamos, ¿no? La gente llegaba y decía, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Con una cámara prestada, sin recursos, sin luces, sin nada. Ahí entendí que había valido la pena el estudiar, porque, porque podía usar todos los recursos que no existían, podía mirar más allá. Y esa es la esencia. Entonces nace Creer o Morir y ahí comienza una travesía muy grande de querer hacer una película de verdad con equipo español, de llevarme un equipo de España a Venezuela, específicamente Cabimas, Maracaibo, ¿no? Esa era mi visión, ya va. Yo decía, ok, mi primera película, ya me habían ofrecido hacer una película en Panamá, pero yo paré ese proyecto y ni siquiera fue por dinero, porque había dinero. Pero no era un dinero, era convicción, no era, no, ya vamos a comenzar donde tenemos que comenzar, en nuestra tierra. O sea, mi primera película va a ser en Cabimas, va a ser en el Zulia, vamos a hacer escenas en Maracaibo, ni siquiera Caracas, no, que venga la gente de Caracas y la rodamos en nuestra tierra. Y yo empecé a viajar y agarraba un dinerito y agarraba y me compraba el pasaje y me iba a Cabimas. Y me iba al Boulevard Costanero y solito ahí meditaba. Me encanta meditar. ¿Por qué me encanta meditar? Porque yo siento que gracias a mi conexión con Dios y a la meditación, te juro que yo, todo lo que viví hace poco, acabamos de terminar la película, lo soñé, lo medité y tal cual como lo fabricaba en mi pensamiento, ocurría. Por lo menos tener a Rosario Prieto en Cabima. Rosario Prieto, yo comencé a conversar, empecé a conversar con Rosario hace 2 años y le hablé sobre la película sin ningún pronóstico de nada. Mira, dinero, sin entender cuánto iba a costar. La película empezó costando, no sé, $650,000. Era imposible, o sea, ya va, ¿dónde voy a sacar esa cantidad de dinero? Pero cuando empecé a entender que no era el dinero, porque tenemos un padre que nos da simplemente lo que le pidamos, simplemente hay que creerlo. Por eso que la película se llama Creer o Morir. Y es hermoso porque nuestro equipo se convirtió en un equipo que cree, que creyó. Y a pesar de todas las adversidades y que nos tiraban las puertas en las caras y de que la gente no creía, nosotros sí creíamos. Y hay muchas cosas que contar en este proyecto hermoso. Pero, por ejemplo, Rosario, un punto importantísimo. Cuando yo vi a Rosario en Cabimas, 2 años después, mira que me siento y me emociono. Rosario me dice, carajito, diste y diste y me trajiste. Cuando yo vi a José Roberto, cuando nos vimos montados en el avión, que yo vi al equipo y yo decía, ya va, esto lo soñé. O sea, estamos en el avión.
cuando llegamos a Cabima, que estábamos todo el grupo, no lo podíamos creer, ¿cierto? ¿Cómo lo logramos? Entonces, era si fuera de pronóstico, o sea, no teníamos ni idea. Y bueno, y 2 años, 2 años viajando al país, 2 años buscando posibilidades, buscando empresarios, y me abrían una puerta, me la cerraban. Mira, cuando antes de las elecciones todo estaba listo. Bueno, al principio de este año, principio de este año, todo estaba listo al principio. Había una productora española que me había puesto el dinero y yo estaba feliz. Yo, wow, me pusieron el dinero. Y cuando llego, a mi madre le da cáncer y, y tuve que cancelar todo. ¿Verdad? Y todo se echó para atrás. Después esta empresa, nada, se enfrió todo. Yo me dediqué a mi mamá. Gracias a Dios, mi mamá superó ese cáncer en el riñón. Vino un ángel que cubrió la operación, o sea, hizo la operación, fue algo maravilloso que vivió allí, pero yo tenía que vivir ese proceso con mi mamá porque había algo que yo tenía que resolver con mi mamá. Y resulta que Creer o Morir se convirtió en una travesía, en un todo. O sea, la película la transformó nuestras vidas. De hecho, transformó mi vida, transformó la vida de los actores, porque, porque aunque no entendíamos qué pasaba, esas adversidades y esos tropiezos, digamos, esos obstáculos, simplemente lo único que nos estaban dando afirmación de lo que venía. O sea, la misma vida nos estaba llevando a lo más bajo, a tocar los fondos para ver si realmente nosotros creíamos o no. Y bueno, pasó lo del cáncer y después yo volví a retomar, quedé sin dinero, me descapitalicé. Volví a retomar el proyecto y volví a ir a Cabima y con más insistencia, y en esa insistencia logré abrir una puerta, logré conseguir patrocinantes y vinieron las elecciones y tumbaron todo otra vez. Y los empresarios volvieron a echarse para atrás y era un tire y encoge, era muy difícil. Entonces viajaba, iba a Colombia, mira, sin dinero, me fui. Yo recuerdo que en las últimas, antes de las elecciones, yo me fui a Venezuela sin un centavo. Yo hablé con el dueño de la aerolínea y le pedí que por favor yo quería ir a Venezuela. Y mira, tengo un proyecto hermoso. Y yo me fui al aeropuerto con la maleta. Y mi hermano me decía, un amigo que vive conmigo, me decía, brother, tú estás loco. Yo estoy preparando equipaje, pero tú no tienes ni pasaje, no me importa. Yo voy a conseguir el pasaje y yo voy a llegar a Caracas. Y a las 5 de la mañana me dieron la confirmación de que me habían conseguido, de que me fuera al aeropuerto, pero no era posible, no había mucha posibilidad de que me fuera, pero que ellos veían mi insistencia y ellos me iban a dar la posibilidad y me montaron en el avión. Eh, y llegué a Caracas a su oficina, les expliqué el proyecto, pero ellos no estaban como que muy convencidos. Entonces, bueno, ahí empezaron a abrirse puertas y cuando ya creíamos que vino un empresario, mira, sí, vamos a apostar, vamos a creer, vino a las elecciones y tumbó todo. Ay, Y en medio de las elecciones, o sea, la consigna era, creemos o morimos. Y para hacértelo más corto, pasaron las elecciones y viajé, me llevaron a Estados Unidos, me llevaron a Colombia, me llevaron a Estados Unidos y llegué a España con las tablas en la cabeza y le dije a mi socia, me recuerdo yo una noche, yo le dije a mi socia, ya faltaban 5 días, un par de días para comenzar, teníamos que comenzar porque Rosario Prieto comenzaba una película ahorita a finales de año y era la única posibilidad. Ya mi actor, ya yo me había llevado un actor, José Roberto Díaz, él acaba de terminar una película con Disney. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo te pago el pasaje y tú te vas para Venezuela porque yo creo que la película va. Y así, con toda esa convicción, y ese señor estaba en España, en plenas elecciones de España, estaba en Venezuela con las elecciones, y ese señor se quedó 2 meses esperando. Y él creía en mí, y creía en mi palabra, y creía en nosotros. Y recuerdo que cuando ya no había posibilidades, que ahí yo me caigo y le digo a mi socia, mira, eh, no, no, me rindo. Tengo 2 años en esto y ya, o sea, me recuerdo que unos días antes me tiraron a la puerta en la cara prácticamente y me quitaron todas las ilusiones, me quitaron todos los sueños. Yo decía, esto no tiene sentido y te confieso que llorando, hablando con mi socia, ella me decía, no llores, porque Dios me dio una palabra y Dios me dijo que en el último momento Él iba a abrir la puerta. Y efectivamente yo ese día llorando, yo le dije, ok, yo voy a volver a creer.
yo mañana me voy a levantar, yo voy a descansar, yo mañana me voy a levantar como que si esto no hubiese pasado y que realmente tenemos ese empresario. Y yo voy a hacer todos los requerimientos como que si nosotros nos vamos. Y esa noche, esa tarde, ese día, yo recibo una llamada de un amigo y me dice, mira, hay unas personas que quieren retomar el proyecto y quieren escuchar otra vez el proyecto. Y yo llamo a Luis Webb, el de Papita Manito Stone, y que yo quería que fuera el productor y la productora que yo quería contratar. Y esa noche conversamos, pasamos 3, 4 horas conversando con los empresarios en silencio nos dijeron, bueno, nosotros vamos a... Pero yo sentía dentro de mi ser que esto iba. Y yo le dije a los muchachos, prepárense, porque nos vamos. Yo siento que nos vamos. Y al día siguiente me llamaron y me dijeron, mira, ellos también son cristianos. Mira, estuvimos orando y Dios nos dio una señal y vamos a apostar en el proyecto. Y denos los nombres de los boletos, nosotros vamos a apostar. Lleguen primero a Venezuela, ya que no tenemos tiempo, lleguen a Venezuela, y aquí hablamos de contrato, aquí hablamos de abogados, pero vamos a rodar. Y nos fuimos por Venezuela. Y en medio del rodaje, yo estaba con la cámara, porque yo hice dirección de fotografía, hice la cámara porque no habían posibilidades económicas, no habían muchas posibilidades económicas. O sea, fue una aventura, éramos 45 personas. Cabe destacar que el 60% del equipo lo entrenamos. Eran muchachos de Cabimas que no tienen ni idea de lo que es hacer cine. Y el director de arte, yo me llevé un director de arte increíble, me llevé una productora, eh, el equipo de actores de España y por José Roberto y el protagonista y mi persona y entrenamos a ese personaje. Y bueno, la primera fue una semana fue terrible, pero ya después que se encaminaron. Y sabes que lo más hermoso que fueron ellos los que hicieron la película. Y lo más bonito de todo eso es que hace poco los vi que estaban haciendo otra producción y que despertamos en ellos un interés en el arte, ¿no? En el cine, por ejemplo. Y, y nosotros entendimos que el verdadero propósito de hacer esto es el dar. El llegar a Cabima y hacer esta producción en Cabima, tener estos grandes actores como José Roberto Díaz, Rosario Prieto, Rolando Padilla, Yane Flores, estos actores españoles que, Agneris, Treco, que, estos actores españoles que llegaron a Cabimas y que se enamoraron. Fuimos con mucho miedo por la situación política, por, nos metieron cualquier cantidad de miedos y nosotros no, nosotros estamos blindados por Dios. Y nos pasaron millones de cosas, pero al final lo logramos y en 15 días rodamos una película de un mes y medio. Hicimos más de 80 secuencias en 15 días. Nos convertimos en Superman, pero lo hicimos, lo logramos. Y bueno, ya después hicimos Madrid y terminamos. Y ahora tenemos una película hecha. Wow. Fíjate todo lo que te conté. O sea que definitivamente esto es gracias al poder de la fe. Exactamente. Creer o Morir es una película que es literal. Es una película que se hizo porque creímos. Porque cuando tú crees, el dinero o sea, lo que es la parte material, eh, no, el verdadero sentido es el creer. Lo material va a llegar de donde sea. O sea, cuando tú lo proyectas y lo sientes, y eso está conectado con el dar, que es el verdadero propósito que tenemos nosotros, bueno, el que yo creo que nosotros tenemos en nuestra vida. En esta vida, mira, eso ni que hagas lo que hagas. Lo único que tienes que entender es que hay un tiempo para eso y que no te dejes aferrar, no te debes afanar en cuándo Dios te va a dar eso, porque Él te lo va a dar en el momento correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas. Mira, yo en el equipo pensaba que yo tuve que cambiar de manera de emergencia a mi equipo y al final yo recibí tantas palabras. Es impresionante. A mí me llamaban y me decían cosas que me privaban, pues, porque me decían, mira, tú estabas pasando por esto. Y efectivamente pero esas personas no son estas. Cosas como esas, pues, y Dios te va a poner las personas que son, los tiempos que son, y lo vas a hacer en el momento que es. Y así fue. Y mira, pues se puede estar cayendo el mundo, puede estar pasando la situación. No, que el país puede estar, pues, no, pues nosotros hicimos nuestra película, nosotros no tuvimos ningún detalle. Mira, en el aeropuerto nos recibieron, los actores que venían de España los recibieron. ¿Qué venían a hacer aquí? Vamos a hacer una película. Y efectivamente lo logramos. Y cuando yo llegué a España
Mira, porque por cierto, aquí tengo mi película que está el disco duro porque yo estoy aquí en Suiza porque vine a editar la película. Wow. Y cuando yo llegué con este equipo a España, yo dije, wow, Dios, tú eres grande y eres verdadero, eres poderoso, o sea. Y bueno, eh, Y teniendo esta es la teniendo primera, tantas teniendo tantos, digamos, locaciones importantes en Europa, ¿por qué decidiste rodar en Cabima? bueno, la historia es de Rebeca Oria, de Rebeca de Bueno, mi socia, y ella es maestra, ¿no? Ella fue maestra y ella vivió muchas cosas reales en la escuela donde ella dio clase. Hay una afinidad muy grande con nuestro pueblo. eh, Además de que había una intención de donde yo quería que mi primera producción, mi primera película saliera del Zulia. Cuando yo hice el casting, que vi a Malvito, que vi a estos niños, yo me vine, yo me vine como el corazón como un poco así apachurrado porque yo decía, wow, tenemos tanto talento. Y yo digo, no, esta producción tiene que ser acá. Y el mundo tiene que conocer. Y otra cosa, además que nuestra tierra es hermosa, nuestro lago es hermoso, o sea, tenemos tantas cosas hermosas, además de que somos cantantes, pintores, escultores, o sea, tenemos tanto que dar, ¿no? Y están allí, en una incógnita, están en el anonimato. Estos niños tienen que conocerlo. Estos niños merecen ganarse un Goya. Y, y cuando yo me vine, que venía en el avión, yo lloraba. Mira, yo soy muy llorón, pero yo lloraba, pero lloraba con propósito, porque yo decía, yo voy a preparar una escuela. Y bueno, y me fui a España y agarré los mejores directores, y se armó el centro de formación profesional cinematográfico, que son esta película o estas películas, porque es un grupo de películas. Dios puso un sueño de 7 películas. Esta es la primera, el proyecto piloto. Pero esta película va con el centro de formación. O sea, nosotros formamos a los cineastas y son ellos los que hacen la película. Wow. O sea, que tú Y es importante, o sea, para un zuliano, sin importar con quién te puedas codear, en dónde puedas estar, lo que puedas aprender, lo más importante es exaltar su gentilicio, porque así lo total, hiciste tú con esta oportunidad especial, justamente de rodar una película que además de eso, has dejado el alma y el espíritu en esto, y que además se ha desarrollado con el favor y la gracia que tienes, digamos, que desciende de Dios y por el poder de la fe, no solamente de claro. ti, sino del resto del equipo. Y Ujú, que parte de ese equipo tenía el talento y las ganas pero a lo mejor no tenía la formación y de allí nació una escuela. Qué interesante. totalmente. Interesantísimo. ¿No? Y bueno, y esta parte de nuestra cultura. O sea, yo en la película aprovechamos por ejemplo, las locaciones. Usamos mucho la locación principal era a la orilla del lago, okey, a la orilla del lago, en el bulevar costanero, y yo necesitaba un pueblito. Y yo recuerdo que hablando con el director de arte, yo no tenía muy claro, cuando fuimos a ver, no tenía muy claro, o sea, yo necesito un pueblito. Y recuerdo que hay un sector que se llama el sector Los Médanos, donde yo me crié, y yo dije: "Ya yo sé dónde voy a sacar el pueblito". Y nos fuimos a ese sector, y lo que hicimos fue que truqueamos un poco, ¿no? O sea, agarramos el pueblito y lo pusimos como que detrás de la puerta de Nacha estaba la playa, estaba el lago, y el muelle fue muy importante porque el muelle conecta con cosas. Y yo me iba en la noche y veía la luna y observaba el sol y los medía. O sea, yo tuve 2 años viajando a Cabimas y entendiendo cada una de las cosas. Por eso que fue muy rápido. Me decían, oye, pero ¿cómo lo haces tan rápido? ¿Cómo puedes hacer una fotografía tan rápida? ¿Cómo puedes iluminar tan rápido? Es que no tenía claro. Ya tengo 2 años viajando para Porque te lo allá. conoces de memoria, porque, Y me porque iba a creciste meditar ahí. al lago, me iba a meditar al lago en las mañanas, me iba a pie hasta allá a las 7 de la mañana con un amigo, con Emil, y me sentaba frente al lago a meditar. Y después que meditaba, que oraba, yo me ponía a ver dónde iba a rodar. Y cuando veas las escenas, que veas a Rosario allí en el lago con el niño, o sea, vas a dar cuenta. Y yo veía los mechurrios y veía los taladros y yo decía, ya va.
somos un país rico en petróleo y hay tantos flagelos y hay tantos problemas. Y nuestra película es una película de reconciliación. Mira, es una película que habla sobre la fe, pero es una película de reconciliación, que habla sobre el venezolano que se fue, pero también el que se quedó. ¿Ok? Habla sobre el venezolano que lo dio todo para este nuevo venezolano que están haciendo, que son estos niños. Ojo con esto. Y el venezolano que se fue, que aunque está herido, mm, no quiere dejar, no quiere soltar, pues, y que va a tener la posibilidad, y que tiene la posibilidad de regresar. En la película tiene la posibilidad de regresar, pero que a pesar de, a ver, a pesar de que se reconcilia, realmente quien tiene la esencia es el personaje principal, que es David. David es el que tiene la posibilidad de reparar todo esto. O sea, nosotros estamos, mira, yo estoy sincero, nosotros estamos contaminados. Son cualquier cantidad de redes neuronales, o sea, cualquier cantidad de vivencias y cada vez que recordamos nos duele. Y tendríamos que vivir una transformación profunda, que estamos trabajando en eso. Por eso la espiritualidad es tan importante, porque cómo curamos esas heridas tan profundas. Pero realmente nosotros tenemos que hacer un trabajo excepcional, no tanto por nosotros, sino por esos chamos que están haciendo, por esa nueva Venezuela, por esa nueva generación. Yo creo más en el trabajo que yo estoy haciendo y de hecho mi trabajo está más inclinado en buscar fórmulas y buscar herramientas para ellos, porque son realmente ellos los que necesitan más que nosotros. Ya yo tengo 40 años y, y sé que me queda cualquier cantidad de cosas por delante, pero yo prefiero ahorita, aún con mis emociones, con mis tatuajes, con, mi, con mis heridas, entendiendo hoy en día por qué sucedieron. Prefiero mejorar, buscar esas herramientas, buscar esas posibilidades, buscar personas que crean para darles esas herramientas a esta nueva generación. Yo creo en Venezuela profundamente y por eso hicimos esta película y en Cabimas y en Venezuela principalmente, ¿no? Pero porque estamos levantando una bandera y estamos haciendo un cine distinto, estamos haciendo un cine eh, diferente en muchos sentidos. Y es un cine, así como yo respeto, mira, yo amo a Luis Wet, Papita Manito Stone. O sea, para mí trabajar con Luis y que Luis sea interesado en Querer o Morir como productora y que él me diga, brother, me fascina tu película, eh, pero yo siento que Querer o Morir va a levantar la voz y nosotros vamos a llegar muy lejos con este proyecto y vamos a abrir puertas y vamos a abrir posibilidades para poder hacer un cine que hace falta. O sea, nosotros creemos en la transformación del pensamiento, nosotros creemos en que nuestros corazones, en que nosotros podemos restaurar nuestros corazones y nuestras emociones. Y yo creo que ese es el propósito, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, o sea, ahorita estamos en pleno proceso y ahorita estoy acá, me vine a desconectarme un poco, eh, tengo la posibilidad, tengo amigos, me vine aquí a Suiza a editar, comienzo mañana el proceso de edición. Y yo creo que a finales de este mes ya deberíamos tener un teaser, deberíamos empezar a mostrar cosas porque es una película muy festivalera, o sea, queremos que pase por todos los procesos y en Venezuela la van a poder comenzar a disfrutar en el cine a partir de mediados del año que viene. Ya esta película debería estar rodándose en el cine venezolano. Guau, o sea, aquí lo importante es que esta película piensa en la generación del futuro, sobre todo desde el sentir, de lo importante que es levantar la bandera venezolana, aun cuando se siente que, que no se puede hacer cine en Venezuela en esta época. Y resulta que contra todo pronóstico y con esta historia impecable que has contado, has demostrado que el poder de la fe vale más y sobre todo el creer que sí se puede em, valorar lo nacional, Uf, desde el talento, ¿no? Que es importantísimo. Yo siento que, bueno, cada vez que tengo la oportunidad de conversar con un zuliano, que nosotros tenemos esa identidad perpetuada en lo nuestro y que lo defendemos por encima de todo. Cuéntame, eh, a pesar de tanto tiempo que estás, ¿desde cuándo estás afuera, por cierto? ¿Desde cuándo estás yo me fui en el 2014.
Estuve 7 años en Panamá. En Panamá, pues, la música yo la dejé en el 2018, literalmente. Pero ya yo venía con la herramienta audiovisual, o sea, me convertí, comenzamos con un amigo socio, abrimos una pequeña productora. Yo, cuando llegué a Panamá, pues yo tenía esa camarita y yo me quedé sin dinero y yo recuerdo que yo hacía videos para comer, o sea, yo hacía convenios con los restaurantes, le decía, mira, yo te hago los videos y tú me alimentas, cosas como esa, ¿no? Y yo sabía que Panamá iba a abrir puertas. A los 8 meses ya yo formaba parte de esta empresa, ¿no? Una compañía que se llama Happy Films. Y, y crecimos, aprendí muchísimo. Luego nos convertimos en una productora potente donde trabajamos con marcas muy importantes y yo aprendí muchísimo. Y bueno, en el 2019 decido dar un paso y yo digo, oye, yo creo que sí, o sea, necesitas, el techo ya llegó. Ojo, yo en ese momento no tenía eso, yo no sabía si iba a ser cine de este tipo. O sea, yo simplemente sabía de que yo me tenía que preparar para algo, pero yo siempre creo en mi intuición y voy y mira, así como la vida me ha dado cosas hermosas, me ha quitado cosas hermosas. Y, y que a ver, quizás tal vez, por ejemplo, mi matrimonio, ¿verdad? Y lo digo muy abiertamente, o sea, eh, perseguir un sueño, ¿no? Sentir esa intuición y de cierto modo a veces te hace convertir en egoísta, pero es fuerte, pues, porque al final eres un ser individual, eres un ser que simplemente lo único que haces es escuchar y vas. Y lo que no quiere, lo menos que quieres es dañar a nadie. Y cuando yo me fui a estudiar cine a Colombia, pues bueno, salió España, o sea, ya va, ya no era Colombia, ya no eras Colombia, ahora qué haces yéndote para España, ¿no? Porque es en España. Porque si quiero lograr lo grande, ¿dónde están los grandes? O sea, ¿con quién te quiero? O sea, ya cuando yo miraba que esta escuela era un convenio con Netflix y yo decía, ya va, con Amazon y con estas grandes, Movistar, con estas grandes productoras, decía, ahí es donde tenemos que estar. Entonces, si yo me voy a convertir en un director, pues bueno, vamos a trabajar con los grandes y vamos a aprender de los grandes. Ahora, ¿sabes qué bonito? Que yo pueda llevar un director de estas grandes obras y que vaya a Cabimas y entrene a y que estas personas pueden decir, "Ya, pero ya va, me dio clase esta persona, fulanito". Wow, sí, increíble. Porque sí, porque simplemente, o sea, tuve las posibilidades de venir acá, o sea, te hiciste mi amigo, mira, hay este proyecto, creo, o sea, vente conmigo. Néstor, y cuéntame, con 10 años fuera de Venezuela y fuera del Zulia, a propósito de todas estas vivencias, ¿cómo te puedes seguir conectando desde el sentir con tus tradiciones? Es decir, le enseñaste a este equipo, bueno, no sé, por ejemplo, el voceo porque estabas en España, pues de ahí viene el Sí, sí, castellano sí, sí, antiguo. sí, Y sí. hablabas con ellos, ¿y vos cómo estás? O sea, contame, en ese Cuando yo estaba sentido, haciendo, cuando ¿cómo estaba mantienes haciendo tú las oración, tradiciones, sabes, conectado con esta gente? Porque obviamente eh, sería interesante escuchar esa historia. este, es muy graciosa porque hay personas que me dicen, mira, tú a veces no se te siente el acento, tu acento es raro. No sé, quizá, no sé si es neutro a veces, algunas veces hablo neutro. Es dependiendo también donde me encuentre, ¿no? Pero yo recuerdo, tengo anécdotas del cantadito cuando yo estudiaba en la universidad. Yo le decía, por ejemplo, a los profesores no les gustaba que le dijera profesor, sino que lo llamaras como por su nombre, ¿no? O sea, compañero. Yo le decía papi, por ejemplo, al profesor papi, mira acá, papi, vos sabéis que, y a todo el mundo le decía papi y mami. O sea, por ejemplo, el papi y mami. Y entonces, claro, ellos no entendían, los muchachos no entendían porque yo lo llamaba papi. Y entonces yo les empecé a aplicar y ahí entonces empezó un juego en la escuela, en el salón, donde ya las muchachas, por ejemplo, me decían, papi, vos estáis bien, papi, papi, vos. Y me decían, papi, qué molleja, vergación, papi, pero con el acento español, ¿no? Vergación, papi. Entonces yo les ponía Nando, por ejemplo. Entonces, papi, vos te estáis escuchando. Entonces yo lo imitaba, ¿no?
y a mí me encanta, por ejemplo, hacer arepa cabimera. O sea, yo cuando yo rompo, mira, hace poco, estaba compartiendo con una amiga, Verónica, que ella es protagonista de, imagínate, de la obra Mamma Mía, Verónica Ronda, y con sus amigos de Mamma Mía, el musical, ¿no? El musical, o sea, y estábamos en su casa y ¿qué llevé yo? Arepa cabimera. Y ellos se comieron su arepa cabimera y siempre estoy tratando de el patacón, ¿no? Entonces, pero sí, es muy gracioso porque yo no dejo de hablar. O sea, le digo papi, o sea, y no dejo de crear, de hacer esos vocablos, ¿no? De pronunciar esos vocablos y algo gracioso, bueno, eso, ¿no? Eso, eh, digamos que me mantiene arraigado a mi, de donde vengo, pues, o sea, de mi tierra, de donde soy, ¿no? Y claro, y cuando nos unimos 2 3 maracuchos cabimeros, no, eso es la locura, o sea, ahí, nada, eso es maravilloso. O sea, que siempre tú le invitas a la gente unas arepas cabimeras. Yo Le siempre, dices: "Mira, ¿queréis probar lo que are es bueno? Vení para que probéis una arepa cabimera". arepa cabimera, o sea, la arepa cabimera me da mucha risa con Jorge, el protagonista de la película, porque Jorge dice: "Mira, lo que yo probé de arepa en Cabimas no lo voy a, o sea, ya, o sea, probé tanta arepa, comí tanta arepa que ya no, o sea, ya no quiero saber más nada de la arepa". Estoy saturado. No, no, ese hombre sí, o sea, y yo muestro en la película la arepa cabimera, porque a mí me encanta la arepa cabimera, por ejemplo, el patacón, me encanta, diga, la agüita de sapo, o sea, y todo ese Mm. montón de cosas, o sea, a mí me gusta mucho, Yo ¿no? Y anhelo comer una agüita de sapo otra vez. O sea, la es parada mi obligatoria, vamos anhelo. para Pipo, o sea, bueno, imagínate, o sea, imagínate todas esas cosas, ¿no? Y es bonito no perder esa identidad, ¿no? Es bonito no perder esas cosas que de cierto modo te mantienen ubicado, ¿no? Y cuando, bueno, o sea, solamente con decirte, pues, de hacer esto en Cabimas. Interesante, Néstor, todo esto que me estás contando, pero llegó el momento de explicar la frase de la semana. Néstor, contame, ¿cuál es tu frase zuliana favorita? Es decir, de la jerga zuliana que vos digáis, sabéis que no puede pasar un día sin yo decir esta frase. Contame. No, por ejemplo, cuando, que de hecho hay varias cosas, por ejemplo, cuando no me creen, va pues, no me vas a creer, va pues. O sea, cuando no me creen, o por ejemplo, cuando hacen algo que me parece que no se puede hacer, o sea, inimaginable, y me dice, va pues, y lo hizo. O sea, sí, cuando te sorprende, va pues. Bueno, Néstor, muchas gracias por estar aquí. Fue una oportunidad maravillosa poderte entrevistar. Me encantaría que pudieras despedirte de nuestra audiencia, siempre agradeciéndote por esta oportunidad de conocerte, conocer tu proyecto y expectantes a poder ver próximamente el tráiler y los teasers de Creer o Morir. No, gracias a ti, gracias a todo el equipo de Maracucho One oh One por la invitación, Javimar, y estoy muy complacido, muy agradecido con ustedes. De verdad que la pasamos súper bien. El haberme permitido contar un poco, ¿no? Sobre toda esta travesía, contar un poco también el cómo pues llego acá eh, digamos, a este oficio, el, el saber también de que formo parte de este gentilicio que somos nosotros, pues los zulianos, y pues me hace sentir muy bien. Así que nada, pues apenas tengamos el teaser, o apenas comencemos con la promoción de todo esto, pues segurísimo ustedes van a ser unos de los primeros que va a tener, que van a tener este material y
esperamos también el apoyo por parte de ustedes. Así que gracias, gracias por invitarme y bueno, nos vemos en el futuro, pues. No, 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 Néstor, gracias a ti por esta oportunidad de entrevistarte y que además nos pudieras hablar sobre este proyecto apasionante que es esta película Creer o Morir, que exalta el gentilicio zuliano y que además permite a otros conocerlo en, en Europa. Imagínate esto, espectacular. Me siento honrada por esta oportunidad y también quiero agradecerte a vos por quedarte aquí y no te olvides de suscribirte a mi canal Maracucho One on One, activar las notificaciones y mantenerte en sintonía de mi TikTok o Javi para que te enteres de todo lo que pasa aquí en Maracucho One on One. Esto fue el cuarto episodio de la primera temporada. Gracias por estar aquí. Quiérete y brilla como el sol amado.